Muy buenos días, amigos, muy buenos días, hermanos. Quiero saludarles en el amor del Señor y desearles que estén bien, que frente a esta pandemia, frente a esta problemática de salud que teníamos a nivel mundial, se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. La verdad que es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra, el mensaje, la enseñanza que el Señor ha preparado para nuestras vidas hoy. Esta palabra del Señor se encuentra basada en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 22. Voy a dar lectura a este pasaje del Evangelio de Juan. La palabra del Señor dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tengamos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por este momento que vamos a vivir con usted, Señor, para que a través de su Espíritu Santo pueda, Señor, llenar nuestro corazón con este mensaje, con esta palabra, con esta enseñanza suya. Padre, nos queremos preparar para recibir esta su palabra, porque también, Señor, sabemos que usted quiere usarnos como instrumento de bendición para otras personas, para otros amigos que están sufriendo y que están padeciendo, Señor, por ignorar su mensaje y sus enseñanzas. Señor, ayúdanos a ser puentes, a ser mediadores de Jesucristo nuestro Señor, e ir con esta palabra, con este mensaje de esperanza y de salvación para aquellos que han perdido toda esperanza, y para aquellos que han perdido, Señor, toda confianza en lo que puedan estar haciendo y proyectándose. Señor Jesús, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Dios, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por estar con cada uno de nosotros en esta oportunidad. Todo esto se lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor está con nosotros. Vamos a ir a lo que nos convoca en esta mañana de domingo, y yo quisiera decirles como introducción que sin duda que cada uno de nosotros, al experimentar en nuestras vidas un momento de despedida, casi siempre anhelamos volver a ver a esas personas de las que nosotros nos hemos separado. Por eso muchas veces decimos: regresaré pronto, o nos veremos luego, porque es
el anhelo y el sentir de nuestro corazón frente a una despedida. O también algunas veces incluso dejamos algo como muestra de nuestro cariño con esa persona. Y estas muestras pueden ser algunos regalos o algunos recuerdos, etcétera, etcétera. En el contexto de la palabra leída, Jesús promete volver a los suyos, porque no quiere que ellos, sus discípulos, se sientan solos o se sientan como huérfanos. Huérfano o huérfano no es únicamente aquella persona que perdió a alguno de sus padres o a ambos padres. Huérfano o huérfano es también quien no cuenta con afecto y protección. Y no hay una situación mayor de orfandad que la de no conocer ni tener la posibilidad de mantener una relación de fidelidad con nuestro Señor Jesucristo. El escritor del Evangelio de San Juan, fiel a su estilo, comienza el discurso de Jesús con una oración condicional. Versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta oración de Jesús tiene el sentido de cumplir, tiene el sentido de un mandamiento, por lo que la podemos traducir de mejor manera, diciendo, por ejemplo, obedecer o practicar mis mandamientos. Y cuando hablamos de mandamientos, hablamos de toda la palabra de Dios o las palabras de Jesús. Es decir, hermanos y amigos, el amor hacia Cristo es un requisito que se debe cumplirse por medio de la obediencia y la práctica de toda su palabra. Y eso lo podemos corroborar en Mateo 22, 37 al 40 y Juan 13, versículo 34. Entonces, como obediencia y práctica de toda su palabra, a quienes amen y guarden la palabra del Señor, Jesús mismo les promete otro consolador, para que esté con nosotros para siempre, como dice el versículo 16. Ahora bien, en el original del griego se usa la palabra, para consolador se usa la palabra paracleto, que también se puede traducir como ayudador. Tradicionalmente se lo ha identificado como la tercera persona de la Trinidad. Es también el Espíritu de verdad, el que revela la verdad de Dios, que a la vez da cuenta de la deidad o la naturaleza de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como lo señala Juan 14, 6. Según el evangelista, en el versículo 17, Juan 14, 17, el Consolador puede ser visto y recibido por quienes conocen a Jesús. Es decir, por quienes mantienen con Jesús una relación estrecha, una relación de hermandad, en el estado de hijos o hijas de Dios.
Y aunque parece que el evangelista se muestra un poco excluyente, en realidad lo que está haciendo es marcar la diferencia tajante que hay entre el bien y el mal. Cuando Jesús dice a sus discípulos que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, la palabra en griego para usar mundo es la palabra griega cosmos. Y cosmos significa sistema u orden de cosas. Por lo tanto, en este contexto se refiere al sistema impuesto por el Imperio Romano, representado por hombres y mujeres incrédulas, que generaban injusticia, desigualdad y opresión. Pero a pesar de eso, Jesús les dice a sus discípulos, los hijos de Dios, la iglesia de hoy, que nosotros le conocemos, porque ya está viviendo en nosotros y estará con nosotros para siempre. Hermanos y amigos, los sistemas de dominación e injusticia no se han terminado. Más bien han crecido su poder destructivo. Todos los días podemos vivir y contemplar las consecuencias del ejercicio injusto y abusivo del poder. Y por todas partes pululan los signos de muerte y de dolor. Entre muchos ejemplos podemos mencionar la agonía de nuestro planeta Tierra, que sufre el rigor del cambio climático y sus consecuencias dramáticas: inundaciones, olas de calor, sequía, tormentas de nieve, las hecatombes económicas en muchos países, los dramas humanos vistos en éxodos forzados y desplazamientos de refugiados que huyen de las guerras, así como las pandemias que día en día diezman a la población mundial. A todo ello se suman la hambruna, el desempleo y muchos otros dramas y crisis humanitarias que estamos viviendo como planeta. Frente a toda esta tragedia que estaban viviendo los discípulos, pero también frente a toda tragedia que hoy estamos viviendo nosotros como iglesia del Señor y también como planeta, la promesa del Señor es de no dejarnos solos, de no dejarnos huérfanos, de no dejarnos abandonados, como dice el versículo 18. La idea de todo esto es que Jesús no dejará a sus discípulos ni a su iglesia sin alguien que los apoye, los proteja y los guíe. Jesús dice, no estarán solos en el mundo. Es más, Jesús les asegura que volverá por ellos, diciendo, volveré a vosotros. Jesús, con esta promesa, se adelanta a lo que se va a materializar en el día de Pentecostés. La promesa del Espíritu Santo de Dios. Donde Dios enviará al Espíritu Santo a vivir en los creyentes y tener el Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón. Y tener el Espíritu Santo, hermanos, en nuestros corazones equivale a tener a Jesús mismo en nuestras vidas. Por lo tanto, la fiesta de Pentecostés, cuando Jesús mismo presente a su iglesia, no en forma de institución o de denominación, sino como cuerpo vivo, testificando de su amor
en la plenitud del Consolador y Espíritu de verdad. Jesús esperará entonces ser visto por medio de su iglesia en el mundo, que da testimonio, que testifica que Jesucristo es nuestro Señor y que refleja de su Señor por la simple razón de que Él vive en y por su amada iglesia. Hermanos y amigos, en la vida suele suceder que quienes por diversas situaciones han quedado huérfanos o huérfanas, al ser reconocidos como hijos adoptivos por alguien, alcanzan un grado importantísimo de poder e independencia social. Es lo que pasa, por ejemplo, con los niños o niñas huérfanos, quizás abandonados por sus padres, a que al ser reconocidos o reconocidas adquieren derechos que les permiten salir de a poco de los temores y de los aislamientos psicológicos y sociales que están sufriendo. De igual manera, hermanos y amigos, la iglesia del Señor, que ha sido adoptada por Dios, será empoderada en el día de Pentecostés, y a partir de allí irrumpirá en el mundo con el poder testimonial del amor y del servicio a su Señor. ¿Cuánta razón tenía Jesús cuando les aseguraba a sus discípulos que nunca estarían solos y que además ellos vivirían porque Él mismo estaría con ellos? Para nosotros, hermanos y amigos, qué maravillosa noticia es la promesa de que nuestro Señor Jesucristo vivirá como el Cristo resucitado entre nosotros para darnos vida y vida en abundancia. En el versículo 19, Jesús señala o dice a sus discípulos: todavía un poco. La idea de todo esto, o de estas palabras de Jesús, es que no pasará mucho tiempo para que se cumplan los acontecimientos compartidos por Jesús con sus discípulos, y que se refieren tanto a su muerte como a su resurrección. Por luego de ese hecho, el mundo, o sea, el cosmos, la gente, no le verá más. Pero ustedes, dice Jesús a sus discípulos, pero también a nosotros, pero ustedes sí me verán, pues de mi resurrección, porque después de mi resurrección, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O porque yo viviré, de nuevo ustedes también vivirán. Porque aunque yo muera, dice Jesús, resucitaré y haré que ustedes también vuelvan a vivir. Porque Jesús es vida. Ahora bien, y al preguntarnos nosotros si realmente podremos ser iglesia, ser una comunidad de testigos, nos damos cuenta de que es imperioso que recuperemos nuestras raíces bíblicas de amor, servicio, comunión, edificación y compañerismo. Solo así será creíble nuestra identidad. Solo así podrá ser creíble nuestro mensaje, nuestras enseñanzas y nuestro compartir como cristianos aquí en la tierra. Cuando Jesús dice a sus discípulos: yo regresaré a donde ustedes estén,
versículo 20. Se darán cuenta, les dice Jesús a sus discípulos, reconocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. Esto es la misma idea de una persona que está dentro de otra. Es difícil de expresar, pues rompe con toda lógica. Jesús dice, yo estoy unido a mi Padre como si fuéramos una sola persona. Y así están unidos ustedes a mí, de la misma forma que yo estoy unido a ustedes. Si hay algo, hermanos y amigos, que debería unirnos a Dios y a Jesús en este momento, es el amor y la obediencia a la palabra de Dios. Como se describe en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo produce un impacto social trascendente y conmovedor en el mundo. Dicho impacto se muestra en las lenguas como de fuego que se asientan sobre los apóstoles, en el milagro de que el mensaje salvífico de las maravillas de Dios es oído en muchas, pero muchas lenguas. Así como en el primer gran sermón público pronunciado por Pedro, todo lo cual nos confirma la presencia de Jesús en el Padre y en su amada Iglesia. Hechos 2, versos 42 al 47, nos habla de la vida de los primeros creyentes. Y era una vida en comunión, en servicio, unidad y alabanza. En contrapartida, dice el texto, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces, hermanos y amigos, la apertura del espíritu y la disponibilidad de compartir no son posibles por la voluntad propia del ser humano. Tiene que haber un motivo o una fuerza externa que genere en nosotros un proceso de solidaridad y desprendimiento sincero. Y el milagro de la unidad se da en virtud de la presencia del Señor entre los suyos, entre su iglesia. Jesús se manifiesta conforme a su promesa en el versículo 21, a quienes guardan sus mandamientos. Y los mandamientos del Señor son amar a Dios, amar al prójimo y amarse mutuamente. Sin duda, hermanos, esto es lo que el mundo de hoy está esperando de usted y de mí. Es lo que está esperando de nosotros y nosotras, seguidores del Señor. Al pensar en nuestras posibles acciones el día de hoy, necesitamos en primer término reconocernos como el pueblo del Señor y como su iglesia, lo cual, además de ser un gran privilegio, es una oportunidad para hacer algo, para actuar en nombre del Señor. O dicho de otro modo, la promesa del Señor de manifestarse a los suyos, o sea, a nosotros y a nosotras, nos impulsa al servicio como expresión concreta de su amor, al ser medios e instrumentos en las manos de nuestro Salvador. Dicho amor, hermanos y amigos, no se proyectará únicamente a los de adentro,
de las congregaciones locales, sino fundamentalmente hacia los de afuera, es decir, hacia las víctimas de los sistemas de dominación y de pecado. Entonces, aunque seamos de alguna manera cómplices de tales sistemas, el mundo sabrá que Jesús está presente con la misma intensidad de los primeros siglos. Y para que también hoy veamos que el Señor añade cada día a la iglesia a los que habrán de ser salvos, nos hace falta que no nos obsesionemos con modificar o con masificar la iglesia, sino que esperemos el resultado concreto de la puesta en práctica del amor sacrificial al estilo de Jesucristo. Dios nos bendiga, hermanos, y que esta su palabra pueda calar profundo en nuestro corazón y en nuestra mente, para que la podamos hacer realidad una vez que la podamos compartir con aquellos que tanto lo necesitan. Dios nos ayude y nos bendiga en esta tarea que el Señor les ha encomendado a ustedes y a mí, aquí en la tierra. Los invito a orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra anunciada y predicada por ti. Señor, prepare nuestro corazón para que ésta se anide, Señor, en lo más interior de nuestro ser. Y que usted despierte en nosotros, así como el querer como el hacer. Y hacer de esta palabra un mensaje para aquellos que tanto y tanto lo necesitan. Para aquellos, Señor, que están cautivados por el pecado, por la mentira, por el engaño, por la información falsa que ha llegado a sus vidas. Tu palabra, Señor, nos hace libres. Permítenos, Señor, comunicar tu mensaje, comunicar tu palabra en este tiempo también de muchos problemas, de muchos conflictos, en donde hay muchas filosofías, pero a pesar de eso, Señor, nos da fuerza el saber de que tú, Señor, estás con nosotros, de que no nos has dejado solos ni huérfanos, que tú nos acompañas siempre, siempre, Señor, estarás con nosotros. Señor, te damos gracias por la palabra predicada y compartida en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Amén.